Buenas tardes. Buenas tardes, Martín. ¿Cómo está? Muy bien, ¿usted? Bien, gracias. ¿Qué le pasó en la mañana que no se levantó? Eh, mm, Lo pillé, po. No lo pillé. me quedé dormido, ¿para qué Te lo voy a pillamos, po, mentir? compadre. Te pillamos, po, compadre. Te pillamos. De ahí mi mamá me despertó un cuarto para las 9, de ahí me Mi estoy despierto. mamá me despertáis grande ya, Es po. que sí, sí tengo hasta alarma, pero lo que pasa es que me duermo muy tarde, no tengo horario de sueño. Mal, po. Mal. Bueno, a mí me despertó mi señora, me había quedado dormido igual. Pero desperté como a las 7:30, así que una hora prudente para alcanzar a bañarme, tomar desayuno y preparar la clase. Así que, eh, mal, pues, campeón. Mal, pues. Si uno tiene que programarse. ¿A quién más ya no estuvo en la mañana? Pero, ¿quién? Hola, Valentina. profe. Valentina, también, pues. Tampoco estuvo en la Perdón, mañana, Valentina. perdón. ¿Qué le pasó? Es que anoche me quedé viendo algo en la tele y después me ¿Viendo desperté qué? esta mañana ¿Viendo qué? viendo algo. ¿Qué, po? Algo bonito, bonito, Chinito, chinito, eso estuvo viendo. bonito. No, era bonito. Viendo Y me quedé monito. dormida a las 7 de la Qué mañana. monito estaba viendo? A ver, ¿qué monito estaba viendo? A ver si le doy el visto bueno o no. Bonito. Estaba viendo Haikyuu y el Shippuden. ¿Qué es eso? Bonito, pues, profe. Naruto. Ah, Naruto. Sé que yo nunca vi Naruto, como que siempre traté de verlo y después cuando no, van en el capítulo 300, no, chao, mucho, mucho. Ya, usted no entiende Pero, de cultura. perdón, perdón, yo soy más de manga, más que de anime, la verdad. Ya, Porque pero Profe, como yo. lo que pasa es que me pongo a... veo series, pero después veo que las cuestiones no avanzan y después me meto a leer los mangas y me entretengo más leyendo los mangas. es que los mangas no tienen tanto relleno como el anime, pero a mí me gustan los dos. Sí, lo que pasa es que, claro, de repente en los animes tiran unos capítulos de relleno, como para también para ponerse al día, para volver a enganchar a nuevas personas. En cambio, el manga no, pues el manga tira nomás para adelante. Ahora terminé de leer el manga de Shingeki no Kyojin, lo terminé de leer así como la semana pasada. Eh, y bueno, y otros mangas, el manga de Hunter X también lo sigo. Shinjeki se Eh, está poniendo brígido, profe, tenga cuidado. ¿Qué cosa? Que Shinjeki se está poniendo brígido. No, como terminó el manga, yo así quedé así, wow, tomando, quedé tomando café así por siempre, ¿no? Pobre, pobre Eren quedó. Ahora el antagonista de la serie de Eren ahora. Así, ¡ah! Pero bueno. Nunca me pude leer ese manga porque hablaron de política y quedé para adentro. No entendía nada. um, no, yo sí, pero yo como que yo empecé a ver la serie apenas salió. Creo que parece que al principio había salido en Netflix. Y ahí empecé a ver la serie. Y después la seguí leyendo en manga y como que la dejé porque dije, ya como que avancé mucho en el manga y no avanzaba la serie, pues, porque como las tiran por temporada y todo. Entonces, después, ahora hace no mucho, mi hermano me dijo, no, se va a salir la cuarta temporada y todo, y ahí me puse al día con el manga. Pero, pero eso. Qué otro manga? Bueno, el de Full. Bueno, creo que mis animes favoritos son. El primero es Evangelion. Tremendo. Segundo, Hunter X. Tercero, tercero puede ser Hellsing, me gusta mucho. Eh, Cuarto, y ahí ya entra la sarta de, de Shinheki y otros varios.
¿Y pudo entender Evangelion? Sí, ¿no? Soy- Ah, pero, lol. Es que yo no Igual, me lo he visto, pero mi Pero es tío que, sí. pero es Mi que mamá dice que Evangelion, igual es complicado. pero es que Evangelion yo lo vi cuando era chico, po. Mm. Evangelion yo lo vi cuando tenía. ¿Cuánto tenía cuando vi Evangelion? Yo Evangelion lo vi en VHS, po. Vi las películas de Evangelion en VHS. Después me las prestaron en VCD. Mira, Flight. Y ahí vi todas las. Y como que vi. Después la serie la transmitieron en Chilevisión. Ya la vi en Chilevisión de nuevo. Después me pasaron las películas. Y los OVA y las películas. Ya, ahí me puse al día completo. Y después leí el manga. Y ahí como no, ahí ya caché todo. Y me quedó mucho más claro todo. Y ahora esperando las películas, porque todavía faltan películas por publicar. Así que ahí, bueno, eso ¿Y fue Hunter x Hunter le gusta, profe? en lo mejor del mundo mundial. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, lo mejor del mundo mundial. Bueno, con Hunter me pasa que con Hunter yo estoy al día con el manga, pues no. Y después, mientras voy poniendo al día, voy avanzando con el manga, después me voy poniendo al día con la serie cuando iba saliendo, pero ya hace rato que no sale, bueno, y el manga tampoco. Sí. Pero, profe, ¿sabe que dijeron que la esposa del creador de Hunter x Hunter iba a empezar a sacar ahora? Porque como cachó que el marido no sacaba nada, que quería Sí, empezar a sacar ella. pero lo que pasa es que no, sí, hay otras cuestiones, pero ahí yo creo que otro día vamos a hablar de eso. Pero ahí les voy a explicar después. Que tiene que ver, es casi como una especie de mafia de los mangakas que tienen en Japón. Y es un negocio que tienen ahí los mangakas con los representantes. Entonces, y tiene que ver con niveles, ¿no? Sí, es una cuestión súper, un poquito turbia. Y eso, y esto también el tema de que el tipo el autor de Hunter X juega Dragon Quest. Y cuando salen parches nuevos del tipo desaparece. Y justo coincide, todos los parones coinciden con las publicaciones de Dragon Quest. Así que el tipo es súper ñoño. Pero bueno, no soy quien para juzgar a gente. Yo también soy medio ñoño. De repente ahí tengo que estar leyendo escondido si no me retan. Porque ya estoy un poquito grande para leer esas cosas. Pero bueno, chiquillos, después de este momento ñoño, mis disculpas a las personas que no les interesan estos temas, mis disculpas. Hay veces que me entusiasmo un poco. Chiquillos, les cuento algunas cosas, sobre todo para las personas que no estuvieron en la mañana, como Denise, por ejemplo. Buenos días, Denise. Buenas tardes, Denise, que no estuvo a primera hora en la mañana. ¿A quién más vamos a acusar hoy día? Bueno, a Martín ya lo retamos y la Valentina también ya dio sus explicaciones. Y bueno, Vicente que ahí que se nos caía a ratos en la conexión en la clase de orientación que tuvimos en la primera hora de la mañana. El resto de los valientes que estuvieron ahí estoicos en la mañana, los saludo de nuevo. Chiquillos, algunas informaciones. Esta semana se suben evaluaciones de unidad 3, se suben esta semana. En el caso de historia, nosotros tenemos la evaluación desde el día miércoles desde el miércoles 5 hasta el día 19 de agosto. Ahí tenemos esas evaluaciones. La evaluación de la unidad 3. ¿Cómo lo vamos a hacer? La información para preparar la evaluación va a estar en Classroom, toda. ¿Ya? Me falta todavía por subir a Classroom, me falta por subir de la unidad 3, me falta por subir los videos, las clases, ¿ya? Y eso tengo pendiente que lo voy a hacer durante esta semana. Tengo que subir las clases de la unidad 3. ¿Ya? ¿Cómo lo voy a hacer? Ahí estoy viendo, probablemente voy a hacer una subida masiva de videos a un canal de YouTube y voy a hacer playlists por unidad. Entonces, si usted pincha la playlist de unidad 3 y le van a salir todos los videos que corresponden a la unidad 3. ¿Ya? Eso quiero hacer. Y eso les voy a poner a ustedes el link de los videos de YouTube para eso. ¿Ya?
y eso va a ser durante esta semana. También durante esta semana les voy a entregar los resultados de la evaluación de la unidad 2. ¿Ya? Eso también tengo que hacerlo durante la semana. Cuando yo espero, tengo ahí un tiempito para poder hacerlo, yo creo que el día jueves, a más tardar, va a estar esos resultados. Espero, de verdad que espero con todo mi corazón. Sobre la unidad 2, perdón, sobre la unidad 3, como les decía a las personas que están conectadas a primera hora en la mañana, chiquillos, les recomiendo que entren, métanse a las evaluaciones, ábranlas, léanlas, vean qué es lo que le estoy preguntando. Oh, el profe está preguntando, bueno, la evaluación es de Guerra Fría, eh, por lo tanto, oh, el profe está preguntando sobre Guerra Fría, ¿qué preguntas sobre Guerra Fría? Ah, la etapa, qué personaje, características, causas, consecuencias, ya. Entonces así después, cuando usted se ponga a estudiar, no le ponga a enviar a la evaluación, ni siquiera la haga, léala nomás. Después cuando usted, después de haber estudiado, después de haber leído la prueba, hágala. Es un poquito trampita, pero la verdad es que para mí me resulta lo mismo. Lo importante es que usted estudie y tenga buenos resultados en la prueba. Eso me interesa a mí. Si usted estudia antes o después de ver la prueba, la verdad es que no hace mucha diferencia. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Dedo para Sí, arriba? profe. ¿Dedo para abajo? Sí. Ya. Estupendo. Gracias, Tere. Se agradece su apoyo. El resto nadie dijo nada, así que no sé si habrán entendido. Pero gracias, Tere. ¿Ya? Ah, bueno, la Danae tiene un chilito con dedos para arriba, espero que eso signifique algo. Sí, entendí. Marina, dígame. La leo. Siempre vamos a hacer pruebas. Mira, me gustaría decir que no, pero yo creo que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al colegio le están pidiendo datos, cifras. Y cuando uno hace trabajo se hace un poquito difícil. Y la verdad es que a mí, sí, siendo súper sincero, se me hace súper fácil revisar pruebas. De esta manera. Lo siento. Me pregunta Marina si siempre vamos a hacer pruebas. La verdad es que yo creo que sí. ¿Por qué me acomoda mucho? Porque yo tengo 200 alumnos. Me encantaría hacerles trabajo, pero hoy día revisar 200 trabajos es pesado, es súper pesado. ¿Ya? Y además que al colegio, como les digo, el ministerio le está pidiendo mucha información. Entonces, dentro de esa información, mucho más cómodo un listado yo les mando el listado, el mismo que me arroja Google, se lo mando al colegio, mire, estas personas hicieron la prueba, estas personas no hicieron la prueba, pum, listo, se va. Entonces, esa facilidad de manejar información es impagable, la verdad. Como les digo, me encantaría poder hacer otro tipo de actividades, de hecho tengo un montón de actividades que se pueden hacer, que de hecho el otro día estuve trabajando en eso para otro trabajo. Y no, y fue súper entretenido y resultó bastante bien. Entonces me encantaría poder hacer otras cosas, pero hasta ahora es lo más rápido y lo mejor que ha resultado. Ojalá podamos, yo creo que me encantaría, como les digo, me encantaría, pero hasta ahora yo lo veo difícil. Por un tema, como les digo, de la información, un tema de la rapidez, de la corrección y todo lo demás, se hace difícil que no sea así. ¿Ya? Sí, está bien la respuesta, Marina, sí. Bueno, chiquillos, en la clase de hoy vamos a terminar con la unidad 4. Esta unidad que tenía que ver con las características de Chile a mediados del siglo XX. Un siglo donde han habido y hubo
un montón de cambios de distintos ámbitos, de distintos aspectos, cambios más significativos, menos significativos para las personas, con un crecimiento de población importante, con un desplazamiento importante de población desde el campo a la ciudad, desde la oficina sanitaria hacia las ciudades. ¿Por qué hacia las ciudades? Porque el énfasis del país a nivel económico era la producción industrial, por lo tanto, eso estaba localizado en las ciudades, la gente llegó a trabajar, llegó a vivir en las ciudades. Vimos también como hubo un énfasis y un desarrollo en el rol que tomó el Estado desde el punto de vista de la educación de las personas, asumiendo este rol de Estado docente, donde el Estado se convierte en el principal ente, personaje que entrega educación a los habitantes del país. Y por lo tanto el Estado de esa forma va a satisfacer la necesidad de educación, partiendo obviamente por la alfabetización, que era algo que estaba todavía bastante pendiente en la realidad chilena durante el siglo XX. En este punto del Estado docente yo siempre me detengo, mira, acá al menos hasta esta época, de mediados del siglo XX, se había delegado esta responsabilidad de la educación, se había relegado a las familias. Era como decirle a las familias, usted sí puede, usted sí puede, usted sí puede darle educación a su familia, darle educación a sus hijos, de acuerdo a las posibilidades de su bolsillo, de acuerdo a las posibilidades de su familia. Eso, como les dije en un par de clases atrás, perdón, eso, como les dije en un par de clases atrás, trajo como consecuencia el hecho de que muchas de las familias finalmente determinaban que sus hijos no estudiaran. ¿Por qué? Porque mandarlo al colegio era darse un lujo de tener a un niño estudiando cuando quizá podría haber estado trabajando y ayudando a tener otro ingreso extra para el hogar. Por lo tanto, es una cuestión súper compleja, súper difícil, ¿ya? Y esa decisión, hoy día, menos mal que tenemos condiciones y realidades distintas en el país, por lo tanto, hoy día se entiende, hay una idea, una cultura, una concepción de que la educación es necesaria para el progreso de las personas. Yo me considero una persona privilegiada en ese sentido. Yo lo digo sin ningún problema, yo digo sin ningún problema, cuando tengo la oportunidad, yo estudié en un colegio público, estudié en una universidad pública, por lo tanto yo obviamente me siento agradecido del Estado y del acceso a la educación. Y, yo, por lo tanto, me siento agradecido del Estado y de la educación que recibí y la persona que soy hoy día a nivel profesional se lo debo también a la educación que recibí de parte del Estado. Claro, fui un favorecido en que recibí educación de calidad por parte del Estado, en uno de los mejores colegios del país, pero no todo el mundo tiene o ha tenido esa posibilidad, por lo tanto, y se los dije, creo que las primeras clases o la primera clase que nos vimos, para mí uno de los principales retos de trabajar en este colegio, en el NOVA, tiene que ver con eso, de acuerdo a mi experiencia que he tenido en mi experiencia como profe, entregar esa experiencia y entregarle educación educación de calidad a ustedes, ¿ya? Y creo que se puede, y creo que cada uno puede cambiar la realidad que tiene con la educación. Soy un convencido de eso. Probablemente si no lo creyera no sería profe, la verdad, ¿ya? Por lo tanto, y el cambio
ocurrió con los gobiernos radicales, especialmente con el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, cuando él habla en este eslogan de campaña y dice gobernar es educar, y cuando se asume entonces el rol del Estado docente para las personas. ¿Ya? Hablamos también en relación a esto con que aumenta la cantidad de población, pero también va a aumentar la cantidad y la demanda por parte de grupos dentro de la población por mayor participación. Tal va a ser el caso, por ejemplo, de las mujeres, donde la mujer va a tener una demanda importante de participación política, una demanda importante de participación política eh, eh, en todo el desarrollo del siglo XX y sobre todo la primera mitad, alcanzando a fines de la década del 40 el acceso al voto en las elecciones presidenciales. Y eso va a marcar una diferencia importante, donde, claro, hoy día cuando nosotros hablamos de que existe una idea de mayor igualdad, mayor equidad para las mujeres, mayor respeto por la dignidad, por los derechos de las mujeres, tenemos que obviamente irnos a pensar en ese periodo, a principios de la década del 30 en Chile, donde las mujeres ni siquiera tenían participación política, ni siquiera las pescaban, ¿no? Entonces, obviamente ha habido un montón de cambios, obviamente ha habido un montón de transformaciones, obviamente la sociedad chilena ha cambiado mucho, obviamente nos falta mucho por cambiar todavía, es evidente, y los últimos casos de connotación nacional lo dicen. Sin embargo, ha habido un avance, sin duda. Queda mucho por hacer, obviamente, pero ha habido mucho avance. Eh, y además, finalmente vimos las características del desarrollo cultural, la literatura en este periodo, en esta época, y obviamente en eso parte importante tiene que ver con los dos enormes, gigantes premios Nobel que tuvo Chile de literatura, como el caso de Pablo Neruda y de Gabriela Mistral primero en 1945 y Pablo Neruda posteriormente en 1971, recibiendo el Premio Nacional de Literatura Pablo Neruda en 1945 y Gabriela Mistral en 1951. Otros grandes autores de la literatura chilena de esta época, Vicente Huidobro, gran poeta, enorme. Altazor, creo que debe ser, si es que no, la mejor obra poética de Chile. Tiene oportunidad, léalo, es precioso Altazor. Eh, y Manuel Rojas, un gran novelista, yo creo que también así, la mejor o una de las mejores obras de novelística de la literatura chilena es Hijo de Ladrón, tremendo libro, espero que lo hayan leído o lo vayan a leer en algún momento, porque es tremendo libro. Y que también va a reflejar bastante también de la sociedad chilena de esta época, ¿no? Y eso también es un elemento significativo y a destacar de estos autores, que cuando nosotros hablamos cuando hablamos de literatura, no estamos hablando de una cuestión eh, encerrada en un círculo reducido de autores donde se leen solamente entre ellos, como que parecieran medios extraterrestres, que no saben qué está pasando a su alrededor, sino que están como encerrados en en su producción artística. No, acá estamos hablando de personajes sociales, de personajes políticos sumamente relevantes del periodo. O sea, por ejemplo, el caso de Gabriela Mistral fue embajadora de Chile en Nueva York, tuvo gran participación política y social. Además, Gabriela Mistral era profesora, por lo tanto también tenía toda una visión de lo que era la docencia en ese momento en Chile. Y en el caso de Pablo Neruda fue senador de la República, o sea, es innegable la actividad y la preocupación por su entorno que tenían estos personajes.
¿ya? Pero, no todo el mundo lee poesía, no todo el mundo lee literatura en general. Eh, ¿Por qué? Porque obviamente tiene mucho que ver con el tema de la alfabetización en el país, pero ya van a ocurrir algunos cambios bien significativos en torno al tema de la cultura, y la cultura se va a convertir en una cuestión masiva, ¿ya? Y ahí aparece el término de la llamada cultura de masas. Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Aparece la cultura de masas. Y esto va a ser importantísimo, porque con esto se va a alcanzar, se va a involucrar a toda esta población joven que ha ido aumentando durante el siglo XX, partiendo con la primera transmisión de radio en Santiago en 1920, y con la primera transmisión televisiva en Valparaíso en el año 1957. Los contenidos ya no se hacen solamente, o la información o las noticias, no se hacen solamente de manera de lectura, como en los periódicos, por ejemplo, donde en Chile hay una tradición de prensa escrita muy antigua del siglo XIX, partiendo con la Aurora de Chile, a principios del siglo XIX, a principios del proceso de independencia. Pero era igual de reducido porque no todas las personas sabían leer. Pero ahora, con la radio, por ejemplo, yo puedo escuchar la información, puedo escuchar las noticias, se va a hacer radioteatro, por ejemplo. Con la radio se van a masificar también la música, y no solamente la música internacional, como los boleros, o como el tango, o como el jazz, el blues, posteriormente, sobre todo en la década del 50, 60, el rock and roll, sino que también se va a masificar la cultura a través, por ejemplo, de los radioteatros, donde se hacían verdaderas obras de teatro en un auditorio de radio, ¿ya? Y obviamente todo esto va a cambiar más aún con la televisión, ¿ya? Donde la gran transmisión o el boom de la televisión en Chile fue gracias al Mundial de Fútbol de 1962, donde con el Mundial de Fútbol la televisión sí llegó a gran parte de los hogares de Chile, obviamente de los que podían acceder a un televisor, televisión en blanco y negro, ¿ya? Una televisión en su inicio de carácter experimental, dentro de las universidades. La primera transmisión estuvo a cargo de UCB, de la Universidad Católica de Valparaíso. Posteriormente se sumó la Universidad Católica de Santiago, luego un Canal 13, UCB TV+, parece que se llama ahora, un tradicional Canal 5, y luego también el telecanal de la Universidad de Chile, hoy actual Chilevisión. El mismo Estado de Chile invierte en una televisión estatal, una televisión pública, en TVN. Por lo tanto, estos proyectos van a tener como resultado el avance de la televisión en cuanto a contenido, en cuanto a entretención, en cuanto a publicidad, por ejemplo. Imagínense, si bien la mujer ahora forma parte de un mundo público, ahora también la mujer va a formar parte también y va a ser integrada a este mundo público a través de la publicidad. Van a haber publicaciones, bueno, la redundancia, van a haber publicaciones exclusivamente para las mujeres, de moda. Claro, perdón si era el comentario que voy a hacer segregado, pero lamentablemente así era, donde la mayoría de los utensilios del hogar eran enfocados hacia el mercado femenino. De hecho, lamentablemente hasta el día de hoy, lamentablemente, porque si me pregunta a mí, yo cocino harto acá en la casa, creo que yo uso la batidora, uso la juguera más que mi señora. Entonces, a lo mejor deberían, la publicidad a lo mejor debería estar enfocada en mí, como hombre, más que en el mercado femenino. Pero lamentablemente persisten todavía este foco en que las cosas de cocina tienen que ver directamente con las mujeres, lamentablemente. O el SIF, el lavalosa y todo eso, salen siempre mujeres lavando losa, y cuando yo paso metido en la cocina lavando losa.
como les digo, hay un énfasis por la comunicación, hay un énfasis por la información, pero también va a haber un énfasis hacia la publicidad. ¿Ya? Y eso va a ser súper importante para ir en el desarrollo. Obviamente van a haber transmisiones que van a ser muy significativas. Está el Mundial de Fútbol del 62, va a estar la llegada del hombre a la luna en el 69, va a estar el Festival de Viña, por ejemplo, en el año 1974, se hace la primera transmisión del Festival de Viña a colores en el país. Por lo tanto, todos esos cambios también van a tener mucho que ver con la televisión y con los medios de comunicación masiva. Obviamente también la cultura se va a hacer común, se va a hacer masivo. Antes si llegaba alguien con un disco, recién ahí uno escuchaba un disco o lo podía escuchar en la radio. Ahora con la radio se van a masificar grupos, se van a masificar agrupaciones, cantantes solistas, baladistas, tangueros como Gardel, como Lucho Gatica, también el cine también va a tener una repercusión importante donde el Estado va a crear Chile Films y el Estado de Chile va a financiar la actividad de los cines y la creación de películas del cine en el país. O sea, los medios de comunicación llegaron y se instalaron de manera interesantísima en el país. Y con esto voy a terminar el tema de comunicación de masa. Yo hoy día creo que nosotros somos herederos de este tema de la comunicación y de los medios de comunicación de masa, a tal sentido de que estamos acostumbrados a que las cosas sean inmediatas. O sea, si yo mando un mensaje y me dejan en visto en WhatsApp y no me han respondido, me pongo nervioso. ¿Ah? Entonces, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a la inmediatez. Imagínate el tipo que iba a la guerra, en la Primera Guerra Mundial, y mandaba una carta y no le llegaba hasta 2 meses después. ¿Cómo habría estado ese pobre tipo si hubiera estado acostumbrado a la inmediatez? ¿Ah? Interesante ese tema de la inmediatez, que en algún momento lo vamos a hablar ya cuando hablemos del mundo globalizado y otras características. ¿Ya? Finalmente, el problema de la vivienda. Ya algo lo hemos mencionado. Dijimos que con el crecimiento de la población también Chile como país, pero también Santiago como ciudad, como las grandes ciudades, debía haberse preparado para recibir a esta población que iba aumentando, pero que lamentablemente no fue así. Vamos a leer 2 fragmentos de un autor y los voy a comentar a continuación. El problema de la vivienda se expresó con particular dramatismo en la capital de Chile desde mediados del siglo XIX, agravándose durante la primera mitad del siglo XX, cuando un 36,2% de los capitalinos carecían de una vivienda digna, según el primer Censo Nacional de Viviendas de 1952. 36,2% de los capitalinos, eso es muchísimo. Eso fue un texto de Mario Garcés del 2006, Las tomas en la formación de Santiago. Otro texto, en función del acelerado crecimiento demográfico de la capital durante la primera mitad del siglo XX, que lo vimos al principio, ¿se acuerdan que la población del país en general se duplicó entre 1907 y 1960? Debieron construirse al menos unas 650.000 viviendas. De ellas, sumando las iniciativas estatales y de la cooperativa de viviendas, se construyeron alrededor de 120.000, es decir, tan solo un 18% de las habitaciones necesarias. Esto lo dice Luis Bravo Hitman, el problema de la vivienda a través de su legislación. El mayor ejemplo, yo se lo he dado varias ocasiones, el mayor ejemplo es el tema de cuando llega gente a vivir a una casa. ¿Ya? El problema es que tú debes prepararte para recibir a esta gente. Y si no te preparas, sobre la marcha va a ser súper complejo. Como vemos hoy, Santiago debió haber tenido 650.000 viviendas. No las tenía, ni cerca. Tuvo 120.000. Por lo tanto, obviamente, no pudo responder a la necesidad de vivienda. Y esto se va a responder en que la gente va a empezar a vivir en las llamadas poblaciones callampa. ¿Por qué se llaman poblaciones callampa? Porque crecen y se desarrollan en torno a ríos y a cauces y a canales que son superficiales. ¿Por qué? Callampa por el champiñón, el hongo, que crece con la humedad. Entonces, como crecían y se desarrollaban estas poblaciones callampa alrededor de los ríos,
era sobre todo de los canales. ¿Por qué? Porque así tenían agua. Necesitaban agua a las personas. Entonces, ojo que yo no hablo exclusivamente de un tema de vivienda, de casa, lluvia, frío, sino que también hablo de condiciones higiénicas, agua potable, higiene de aseo, lavado, baño, etcétera, etcétera. Entonces, imagínense, hoy día, 70 años después, para combatir la pandemia, lo primero que se nos dijo fue lavarnos las manos. Imagínense 70 años atrás, donde ni siquiera tenían agua potable. Mucho más complejo todavía. ¿Ya? Por lo tanto, gran parte de la necesidad del Estado, de las necesidades de los gobiernos, o de la respuesta de los gobiernos y del Estado para las personas tuvo que ver también con temas habitacionales. ¿Ya? ¿Dónde lo ubicamos a estas personas? ¿Cómo solucionamos sus problemas? Y los proyectos políticos a partir de la segunda mitad del siglo XX apuntaron a eso, a generar reformas o generar mejoras en la vida de las personas, obviamente de acuerdo a distintos proyectos políticos, y obviamente también dentro del contexto de la Guerra Fría, que ahí vamos a ver de qué manera este contexto también influyó en la política chilena. Pasando por los proyectos, por ejemplo, del gobierno de Ibáñez, el gobierno de Alessandri, el gobierno de Eduardo Frei Montalva, hasta llegar al gobierno de la Unidad Popular encabezado por Salvador Allende, en donde finalmente se terminaron por radicalizar las posturas entre una derecha sumamente fuerte y súper contraria a la reforma y a las transformaciones que buscaba hacer la UP, y una unidad popular también bastante intransigente en los cambios que buscaba hacer, donde Allende no quiso transar con la derecha, y finalmente en estas dos contraposiciones de las visiones que tenían para el país, se llegó a la crisis del año 1973 y bueno, y el golpe de Estado y todo lo demás que ustedes por sus experiencias familiares o en otros contextos seguramente lo han visto, pero nosotros lo vamos a ver este año. Ojo, aquí también voy a hacer una aclaración inmediatamente. Cuando yo reviso en clases el tema del golpe de Estado, yo no soy un analista político, ¿ya? Yo no soy un analista político, yo soy historiador, yo soy profesor de historia. Por lo tanto, yo lo analizo desde la perspectiva histórica. Y en la historia no hay ni buenos ni malos. Yo no puedo enjuiciar, yo no puedo hacer juicios de valor, quién fue malo, quién fue bueno, quién fue malo. ¿Ya? Yo analizo lo que ocurrió. Eso nos corresponde a la historia. Obviamente yo personalmente tengo mis posiciones políticas, pero a mí no me corresponde ni decirlas ni nada de eso. Y espero también que ocurra de manera similar de parte de ustedes también para las clases. Las posiciones políticas las podemos decir en un asado, las podemos decir en un contexto con nuestra familia, con nuestros amigos. Acá estamos analizando históricamente un hecho, un proceso que ocurrió en Chile, nada más. ¿Ya? No va a generar polémica. Eso ya hay bastante afuera. ¿Ya? Estimados, dudas, consultas. Dudas, consultas. Qué bueno, Martín, me alegro. Vio que vale la pena levantarse Sí. a veces. Sí, profe. Ya, sí, nos vemos el jueves, a primera hora. Ahí sí te